The Oscar goes to Guillermo del Toro. Alfonso Cuarón. Alejandro G. Bueno, en esta ocasión vamos a hablar de uno de los musicales más aclamados en este año. Y con este me refiero a West Side Story. Esta es una película dirigida por Steven Spielberg basada en un musical de 1957, el cual ya fue interpretado en una película en 1961. Esta película es considerada uno de los clásicos más importantes en la historia del cine, especialmente en los musicales, y este año Spielberg entrega una reimaginación de este mismo musical. Esta historia sigue el amor prohibido de dos jóvenes, los cuales pertenecen a pandillas que están en conflicto en la ciudad de Nueva York en los años 50. Como comentas, la película original de West Side Story es uno de los musicales más aclamados en la historia del cine, y de hecho tengo entendido que es el musical que más Oscars ganó en la historia del cine. Creo que fueron un total de 12 Oscars que ganó, incluyendo Mejor Película, y por eso para esta entrega se tenía una gran anticipación. Yo la verdad acabo de ver la original y obviamente acabamos de ver la versión nueva, y aunque sí existen varias diferencias, la verdad es que este remake sí respeta mucho de la esencia original, pero ambos me parecen que son muy buenas adaptaciones. Yo he de aclarar que no he visto la película original, solo he visto esta nueva versión, por lo tanto no tengo la misma perspectiva que Humberto, pero aún así esta versión nueva le encontré cosas muy buenas y otras que no me encantaron del todo. En general la película me gustó, reconozco que es bastante buena, pero no se me hace ni siquiera que sea el mejor musical este año. Y es que hablando de eso, la original, como dije, me gusta mucho y esa también, pero ambas me gustan por razones diferentes, pero aún así no considero que ninguna de las dos sea perfecta o que sean incluso los mejores musicales que yo he visto. Y aunque sí ha sido de las más aclamadas, tengo que admitir que hay varias cosas de esta película que siento que se pudieron haber hecho mejor, y por esa misma razón no voy a poder evitar comparar a lo largo de esta reseña la versión del 61 con la del 2021. Hablando de las cosas positivas, a mí lo que realmente admiro de Spielberg es que este es su primer musical. En sus casi 50 años de carrera jamás había dirigido un musical hasta este momento, y honestamente siento yo que lo hizo bastante bien. Al principio sí me pareció un poco extraño, porque inclusive antes de empezar a grabar estábamos comentando que la película se veía muy realista. Yo tenía la perspectiva de que West Side Story era una historia más fantasiosa, más en el estilo del musical clásico de Broadway. Sin embargo, esta película sí tiene un tono muy trágico y muy realista, que está muy bien complementado por la dirección de Spielberg. Y digo que la dirección de Spielberg es bastante buena porque siento yo que el tono, por la trama y la historia que conlleva la película, me parece que encaja bastante bien, porque la historia es muy trágica. No vamos a decir spoilers, pero si saben que está basada en Romeo y Julieta ya pueden saber por dónde va. Por lo tanto, este tono mucho más realista y serio y oscuro me parece que encaja con esta historia tan trágica. Sí, y es que la principal diferencia que más contrasta con el original es que esta definitivamente tiene un tono mucho más serio y oscuro, y también es más realista en muchos aspectos. Y a mí me gusta mucho eso por la parte de las pandillas, porque aquí claramente la historia sigue tanto el conflicto que hay entre las pandillas como este amor que se está creciendo entre Tony y María. Y obviamente por este tono que maneja esta película, todas las partes de las pandillas se sienten mucho más intensas y mucho más crudas, y eso es una mejoría que a mí me gustó bastante en comparación con la primera. Pero en la parte, como tú dices, del romance, ahí es donde este tono serio ya no encaja tanto, porque de hecho una de las principales quejas que mucha gente tiene con la original, y probablemente con esa también, es que la parte del romance en esta historia no funciona tan bien porque es muy apresurado y pasan muchas cosas que involucran a estos personajes y toman decisiones de amor o que están inspiradas por amor, cuando en realidad tienen prácticamente un día de haberse conocido. Todo eso se maneja de una manera mucho más fantasiosa en lo original, y por eso muchos lo ven incluso como una sátira, no algo que te tienes que tomar literalmente. Y aquí, como la película se está tomando mucho más en serio y pasan cosas de manera más realista, sí pareciera que te lo tienes que tomar a lo literal, no tanto como algo poético, significativo, como la comparación que hacen constantemente con Romeo y Julieta, porque la intención que tiene la película original se dice que es retratar lo tonto que puede ser el amor joven. Y por eso aquí, como lo muestran un poco más realista y creíble, cuando toman decisiones que claramente nadie tomaría en la vida real, no terminan de ser tan convincentes. Y por eso mi principal problema con esta, tanto con la original, sigue siendo la parte del romance, porque todo lo que involucra a las pandillas sigue siendo para mí lo más fuerte y lo más interesante. En eso honestamente estoy muy de acuerdo contigo, que la parte de las pandillas es lo que a mí también se me hace más interesante. A mí de hecho mi gran queja y lo que me desconectó muchísimo en la película sí fue lo del romance, porque el romance no está para nada bien construido, y me imagino que, como tú mencionas, que la primera es un poco una sátira. A lo mejor entiendo por qué el romance es tan rápido, tan estúpido inclusive, pero en esta película, como tú mencionas, por el tono realista sí contrasta muchísimo.
Y a mí eso fue lo que pues principalmente no me gustó de la película. Yo quería ver mucho más acerca de las pandillas. De hecho, a mí se me hacían los más interesantes, porque como decimos, la historia es bastante trágica y los personajes, especialmente los que forman parte de las pandillas, tienen trasfondos muy trágicos y que honestamente son muy buenos. Un muy buen ejemplo es el del personaje de Riff, que canta esta canción acerca de su familia, que su padre alcohólico, todos esos problemas que tiene él y que lo único que tiene bonito en su vida es la pandilla. Y eso en un musical, especialmente de los 50s, se me hace muy bueno y bastante moderno para la época, ¿no? Pero volviendo un poco a la parte de lo técnico, me parece que la fotografía, no puedo decir que es la mejor del año porque me falta muchísimo por ver. Sin embargo, sí muestra una maestría excelente del fotógrafo que ha trabajado en miles de ocasiones con Spielberg. Y también muestra una maestría de Spielberg de cómo dirigir las escenas. Porque las escenas de drama, honestamente, me lo vendían bastante bien. Y a mí el drama de la película es lo que realmente me mantuvo entretenido. Porque las canciones, no hubo ninguna que realmente disfrutara. Y siento que para mí es el gran pecado de esta película y del musical. Esto es gusto personal. Porque imagino que hay muchos fans de este musical que adoran las canciones y que me dirían totalmente lo contrario. Sin embargo, yo, en mi poca experiencia con musicales, realmente ninguna canción me la vendieron. Como te comentaba antes de hacer esta reseña, para mí los musicales que más funcionan son los que me generan un gran interés tanto en la historia como en la música, porque hay musicales que yo disfruto mucho sus canciones, escucharlas en cualquier momento fuera de estar viendo la película. Y es que honestamente en esta película no disfruté tanto la música como tal, sino más bien las letras de las canciones. Y es que me sorprendieron mucho, sobre todo porque, tomando en cuenta que esto es algo que se escribió hace más de 60 años, terminan siendo muy modernas. Y la historia en general también se puede aplicar mucho a lo que se vive hoy, especialmente por la cuestión de inmigración y del racismo. Algo que sí cambia y que es importante es el orden de las canciones. Y me llamó la atención porque me parece que en la original las canciones sí estaban justo en el lugar en el que tenían que estar. Y aquí pasa en más de una ocasión que ponen una canción, digamos feliz o con un tono más alegre, justo después de que pasó algo muy trágico o después de algo muy importante. Y cuando eso pasa, se siente como que se pierde el ritmo de lo que estabas viviendo y lo que se estaba construyendo, sobre todo en partes donde se involucra mucha tensión. Y honestamente no termino de entender por qué se decidió hacer esto, aparte de intentar darle un giro diferente que no fuera exactamente igual al original. Pero en ese aspecto me gusta más cómo ordenan las canciones en la primera película. También estoy de acuerdo contigo con el hecho de que lo más importante de las canciones son las letras, porque eso sí es lo que se siente moderno y un poco justifican el hecho de que este musical se haga en esta época otra vez. Sin embargo, la música sí la regresa muchísimo al tiempo de antes y sí hace que el musical se sienta un poco disparejo. Porque sí ves estas imágenes muy modernas, esta fotografía también muy moderna y los temas que son todavía relevantes. Pero cuando escuchas la música contrasta muchísimo y sí hace que se vea raro. O por lo menos a mí sí se me hizo bastante raro. Pero fuera de eso, otro aspecto a destacar son las actuaciones, especialmente a la actriz que hace de Anita. Me parece que ella es la que se lleva la película totalmente. Por otra parte, también Ansel Elgort se me hace que demostró que sabe cantar. Y me parece que su personaje y el estilo que le da al personaje va bastante bien y te simpatiza. En el caso de María, a mí no me encantó completamente. Sin embargo, puedo decir que lo hace bastante bien. Y en el caso del resto del cast, no se me hizo que destacara muchísimo los demás. Rita Moreno, en un papel poco reducido que tiene, también lo hace bastante bien cuando canta Somewhere, que es uno de los temas más icónicos según yo de la versión original, y lo hace pues igual bastante bien, ¿no? A mí esta película en general, como ya les dije, puedo aceptar que es buena y me gustó hasta cierto punto. Sin embargo, a mí la historia no se me hizo del todo interesante, porque como ya tenía esta noción de que es algo similar a Romeo y Julieta, no me interesaba mucho. La parte de las pandillas es bastante atractivo y la verdad que era lo que más quería ver, pero durante toda la película sí batallé, porque sí es una película muy larga. Sin embargo, la trama del tercer acto se vuelve bastante buena y eso hizo que a mí me gustara la película. Aparte de muchos detalles que tiene, como el hecho de que los personajes latinos hablan español y bastante parte de la película hablan español. Pero aún así no es una película que haya visto como algo que tienen que ver. Y es que este año ha habido muchísimos musicales que se me hacen mejor que esta película, como en el caso de Tic Tic Boom o Annette, que son musicales modernos que a mí van más con lo que a mí me gusta. Pero aún así les recomiendo que vean esta película, especialmente en cine. Sí, en general es una muy buena experiencia irla a ver al cine,
solamente que por este aspecto de que dura bastante y que tiene demasiadas canciones, incluso algunas que yo siento no eran tan necesarias porque son un poco repetitivas en cuanto a lo que se dice. Incluso no me hubiera molestado que hubieran eliminado un par de la versión original. Son los aspectos que yo creo que más hacen difícil ver esta película como espectador general. Pero si tuviera que elegir entre esta y la original, tal vez me quedaría con la original. Pero no es porque no me guste esta, sino que las dos tienen cosas que siento que hicieron bien, pero de manera diferente. De la versión nueva, lo que más me gusta es el tono realista que tienen, sobre todo la parte del final, porque ayuda mucho más el drama y la tragedia. Pero de la original, la verdad es que no puedo evitar preferirla porque tiene momentos mucho más icónicos, los colores, la producción es increíble, como un musical al estilo de Broadway, sí es mucho más impresionante y más disfrutable. A pesar de que es la misma historia, la misma música, termina de ser una mejor experiencia la original de 1961. Por último, sí es cierto, concuerdo contigo que el final se siente muy bien, especialmente por el tono que tiene. A mí el final también es algo que aportó muchísimo para que me gustara la película. Pero pues finalmente hemos llegado al final de esta reseña. Síganos para más contenidos relacionados al cine, estrenos y reseñas acerca de las mejores películas de este año.